Enigmas de Egipto. El antiguo Egipto. Una de las civilizaciones más duraderas de todos los tiempos. A lo largo de más de 3000 años, Egipto florece, convirtiéndose en la primera nación del mundo y en una superpotencia de la antigüedad. Para comprender cómo surge esta gran sociedad, examinamos lo que ha dejado tras de sí. Y no hay un símbolo más potente del poder de esta civilización que las grandes pirámides. «200 kilómetros al este del Cairo, los arqueólogos excavan a orillas del Mar Rojo. Han desenterrado el que tal vez sea el mayor descubrimiento egipcio del siglo XXI. Un diario escrito a mano que tiene más de 4500 años. Estos son los papiros más antiguos encontrados hasta la fecha. Puede ser lo más parecido a tener una máquina del tiempo. Los expertos creen que estos manuscritos podrían resolver finalmente uno de los misterios más duraderos de Egipto. ¿Cómo transportaron los antiguos enormes cantidades de piedra para construir la Gran Pirámide en un desierto aislado? ¿Por qué construir en Giza? El papiro nos ofrece la pieza final del rompecabezas. La Gran Pirámide. Una proeza magistral de la ingeniería, diseñada para inspirar asombro y admiración a quienes la contemplan. La Gran Pirámide de Giza mide 50 pisos de altura y para los antiguos egipcios simbolizaba la luz del sol representada en piedra. Los egiptólogos ahora saben que lo que vemos hoy es la estructura interna del monumento. Cuando las pirámides conservaban su recubrimiento, eran de un blanco reluciente. Cuando la luz del sol se reflejaba, deslumbraban con un brillo cegador. Bajo las órdenes del gran faraón Keops, comienza la construcción en el año 2580 a.C. y tarda décadas en terminarse. Probablemente participaron entre 20 y 30.000 personas en su construcción. Es algo descomunal. Todavía hoy es la estructura de piedra más grande del mundo. Es la Gran Pirámide. A escasa distancia de la Gran Pirámide se encuentran otras dos. Las tres construidas en un periodo de apenas 70 años. Observamos estas tres montañas de piedra y nos parece imposible que hayan sido construidas. Es algo que no parece posible en este mundo. Los egiptólogos se preguntan cómo pudieron construir los antiguos estas estructuras tan enormes y complejas en pleno desierto. ¿Por qué decidieron construir tan lejos, en un entorno tan inhóspito? Este es uno de los lugares más secos y más calurosos del planeta. La búsqueda de una respuesta ha impulsado décadas de investigación. Sin embargo, hay un misterio que pervive. Los arqueólogos saben hace tiempo que parte de la piedra utilizada en la construcción de las pirámides procede de dos yacimientos remotos: Tura, a unos 24 kilómetros de las pirámides, y Asuán, a la enorme distancia de 800 kilómetros. Los expertos dudan que los antiguos pudiesen arrastrar trineos por el desierto e investigan de qué otra forma podrían haber transportado tanta piedra centenares de kilómetros. Las pistas emergen utilizando una nueva herramienta arqueológica: imágenes captadas desde el espacio del río Nilo. Las imágenes de satélite han resultado ser una revelación. Pensábamos que el río Nilo está donde está y que siempre había estado ahí. Pero las imágenes de satélite nos demuestran que no es así y que en realidad puede haberse movido con el tiempo. Si ese río se mueve centenares de metros, entonces nuestra comprensión de la relación entre los monumentos arqueológicos y el río se transforma completamente. Los egiptólogos empiezan a considerar una posibilidad asombrosa. Las piedras de la Gran Pirámide de Giza podrían haber sido transportadas enormes distancias en barco por el Nilo. Para explorar esta nueva teoría extraordinaria, los científicos escudriñan bajo las arenas de la meseta de Giza.
Utilizamos técnicas de detección remota, entre ellas la perforación con extracción de testigo, que es una especie de cirugía arqueológica. Nos permite ver bajo la tierra, en zonas donde pudo haber habido agua. El análisis confirma que el antiguo cauce del río Nilo discurre próximo a las pirámides. Áreas que están completamente secas en el siglo XXI, ahora sabemos que estaban llenas de agua en el Reino Antiguo, en la época de las pirámides. Cuando los arqueólogos excavan en busca de pruebas de la existencia de un puerto, descubren algo de una escala enorme. Un puerto que medía aproximadamente 450 metros de largo por 400 de ancho. En aquella época era una propiedad con vistas al mar. El puerto de Giza era probablemente el más grande del mundo entonces. La idea de que existía un puerto en Giza difiere completamente de todas las ideas que hemos tenido hasta ahora. Ahora sabemos que llegaron en barco por el agua. No obstante, si todo esto es cierto, surge otro enigma. ¿Cómo transportaron exactamente los barqueros de las pirámides estos cargamentos de piedras de hasta 10 toneladas, cientos de kilómetros por el Nilo? En 2013 aparece la pieza final del rompecabezas. Al excavar más de 30 cuevas en forma de panal a orillas del Mar Rojo, los arqueólogos descubren manuscritos magníficamente conservados, los papiros más antiguos del mundo. Puede que veamos estatuas de oro o figuras colosales en otros lugares, y que unos fragmentos de papiros no parezcan muy emocionantes, pero lo importante son las palabras. Lo que nos cuentan nos aporta mucho. Traducidas las escrituras, los expertos concluyen que se trata del diario de un hombre llamado Merer, un inspector de transportes que dirige un equipo de 40 miembros que trabajan en la Gran Pirámide. Es el diario cotidiano de una persona que claramente participó en la construcción de las pirámides. Es verdaderamente extraordinario y algo inesperado. Los diarios de Merer revelan con sumo detalle cómo discurría el largo viaje de las piedras de la pirámide desde la cantera. Merer viaja desde el Mar Rojo hacia el oeste, hacia Giza, y se detiene en la zona de Tura, que es un lugar bien conocido por ser cantera de la mejor piedra caliza que se utiliza como capa final, como revestimiento de las pirámides. Confirma que es el Nilo el que hace posible que la piedra llegue hasta la zona, y eso explica por qué Giza es elegida como lugar para la construcción de las pirámides. Como única fuente de primera mano conocida que relata cómo se desarrolló la construcción de las pirámides, estos manuscritos demuestran que sin las aguas del Nilo, uno de los grandes elementos arquitectónicos de la humanidad no habría sido posible. Amarna revela que la prosperidad de la civilización egipcia tiene un enorme coste para el pueblo llano. Y sin embargo, es la columna vertebral de esta poderosa superpotencia y logra sus mayores proezas. Las monumentales pirámides de Giza ocultan un secreto eterno sobre los hombres que las construyeron. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién movió las piedras? Ahora, una serie de descubrimientos extraordinarios podría arrojar luz finalmente sobre el misterio y revelar si las pirámides fueron construidas por esclavos o por artesanos voluntarios. Es una imagen poderosa que Hollywood ha popularizado. Miles de constructores de pirámides se esfuerzan bajo el sol del desierto, esclavos de un faraón opresor. Los egiptólogos toman esta idea de esclavitud de un historiador de la antigua Grecia, que escribió sobre el faraón de la cuarta dinastía, Keops, el rey que ordena la construcción de la Gran Pirámide. Heródoto nos dice, 2000 años después de la construcción de la Gran Pirámide, que 100.000 personas participaron en su construcción.
Heródoto fue el primer historiador. Se le reconoce como el padre de la historia. Vivió en la Edad de Oro de Grecia, viajó por todo el mundo y escribió sobre lo que vio. Dice de Keops que es malo, que es malvado y que explota a su propio pueblo. Vivió tanto tiempo y les exigió que construyesen una estructura tan grande que fue demasiado para ellos. Y cuando vemos esa estructura hoy, no es de extrañar que nos venga la esclavitud a la cabeza. En 2002, los arqueólogos descubren algo que podría arrojar luz sobre esta creencia popular. Al excavar en la meseta de Giza, descubren muros y el contorno de estructuras. Los egiptólogos creen que es un pueblo de trabajadores, a tan solo 400 metros de las pirámides. En la propia meseta de Giza, los arqueólogos han descubierto las estructuras administrativas donde vivían los operarios que construían las pirámides y donde construyeron sus propias tumbas. Desentierran también objetos que revelan la dieta y modo de vida de los trabajadores, los indicios de cómo vivían. Los tipos de alfarería más comunes en Giza son moldes para pan y vasijas de cerveza. Encontramos miles, así que comían pan y bebían cerveza. Junto con las vasijas de cerveza, los arqueólogos encuentran algo totalmente inesperado. Fragmentos de más de 150.000 restos de animales, desde pescados a aves y, sorprendentemente, ganado. En la ciudad de los constructores hemos encontrado huesos de ganado suficientes como para alimentar a 7.000 personas todos los días durante 20 años. La carne de vaca era una carne muy cara en el antiguo Egipto, y el hecho de que sea una de las cosas que comían nos demuestra que se trataba de una actividad organizada por el Estado y que se aseguraban de que los trabajadores que construían las pirámides estuviesen alimentados. Las pruebas encontradas en el pueblo sugieren una nueva teoría, que los constructores de las pirámides no eran en absoluto esclavos, sino que vivían en casas construidas para ellos y les pagaban con cerveza, pan y los mejores cortes de carne. Entonces, en el interior de la Gran Pirámide emergen más pruebas. Los arqueólogos estudian las inscripciones de una cámara situada sobre la tumba del rey. Aunque es práctica habitual de los exploradores dejar sus nombres, creando así un registro único de la exploración, entre las marcas modernas se detectan símbolos extraños. Sobre una de las enormes losas del techo hay un jeroglífico que tiene 4.500 años. Las marcas rojas indican qué equipo era responsable de arrastrar ese bloque gigante. Este jeroglífico revela la relación de los trabajadores con el faraón. Es el nombre de una cuadrilla, los amigos de Keops. Sugiere una cuadrilla unida en su tarea, que trabaja para el rey. Debemos imaginarnos a estas cuadrillas con espíritu de equipo. Y eso nos ofrece una visión de trabajo muy organizado, concentrado, frente a lo que imaginábamos antes. Esclavos azotados mientras arrastran las piedras por las rampas hasta las pirámides. Esto lleva a los egiptólogos a una conclusión final sobre los trabajadores, que descarta la creencia de que las pirámides habían sido construidas por esclavos, y se convierte en una más de las pruebas que sugieren que se trata de artesanos sumamente especializados. Los descubrimientos arqueológicos modernos han establecido sin ningún género de duda que las pirámides fueron construidas por trabajadores a sueldo del Estado, albañiles, canteros especialistas, supervisores, arquitectos. Eso significa que los expertos ahora pueden considerar las pirámides como mucho más que la tumba de un rey. Son monumentos eternos al ingenio y a la habilidad de los hombres que las construyeron. Los trabajadores que participaron en las pirámides sabían que su trabajo perduraría miles de años. Y ese sentimiento de orgullo a la hora de crear tanto la inmortalidad para el rey como un monumento que resistiría miles de años es algo extraordinario.
Egipto, tierra antigua de sobrecogimiento y asombro, cuyo pueblo susurra desde las arenas del desierto. Para los egipcios, la vida era eterna. Ellos recorrieron el globo en búsqueda de ingredientes para preservar sus cuerpos y su inmortalidad. Con conocimientos obtenidos durante siglos de práctica, sus sacerdotes crearon las momias más admirables que el mundo ha conocido. Y ahora, ellos estaban en un viaje crítico para regresar a Egipto con los ingredientes para la momificación del faraón. Ramsés el Grande estaba siendo preparado para la siguiente etapa de su vida, cuando su momia resucitaría en el paraíso. Pero, ¿cómo eran momificados? ¿Dónde eran escondidos? ¿Y aún podrían dar vida hoy en día? Esos son los secretos de los faraones. Momias, los secretos de los faraones. Hay un puñado de momias, cuyos nombres fueron escritos en sus vendas y ataúdes. Estas momias son personas que no se descompusieron al morir, porque su carne fue preservada mediante métodos secretos. Y de acuerdo con la escritura, estas momias son 3 de los faraones más poderosos que jamás hayan existido: Ramsés el Grande, su padre y su hijo. Gobernado por faraones como Ramsés, el imperio egipcio dominó el cercano oriente durante 3000 años. Y en todo ese tiempo, los dioses y el gobierno de Egipto apenas cambiaron. Los egipcios atribuían esto a la voluntad de los dioses, el orden divino. Ramsés compartió su vida con la reina Nefertari. Como todos los egipcios, ellos amaban la vida y querían vivir más allá de la muerte. Ellos pensaban que morir era solo una puerta al siguiente mundo, que si habían sido buenos en la tierra, sus vidas continuarían en el paraíso. Así que oraban para que su honestidad y ofrecimientos aseguraran el orden en la tierra y más allá. El universo egipcio era controlado por la diosa Maat, quien gobernaba el mundo y los cielos. Incluso Ra, el poderoso dios del sol, obedecía las leyes de Maat. Si el mandato de Maat era quebrantado, el sol no saldría. La luna no lo seguiría. Las momias egipcias nunca volverían a levantarse. Ellos llamaban al alma o esencia de cada persona Subá. Después de la muerte, Tubá enfrentaba el juicio final.
Tu corazón era colocado en la balanza de la justicia y pesado con la pluma de la verdad. Si habías hecho el mal, tu pesado corazón inclinaría la balanza y el devorador te aniquilaría. Pero si siempre habías sido virtuoso y sincero, tu corazón sería ligero como una pluma. Tu alma volaría al paraíso. Para volver a entrar a tu cuerpo, tu momia volvería a la vida en el siguiente mundo. Un mundo en el cual cada momento sería como un hermoso día en este. Pero la preparación de la momia para este viaje permaneció en secreto. Los egipcios registraron sus relatos de guerra y muerte. Sus mitos y leyendas. Todo, excepto cómo momificaban a sus muertos. Extrañamente, no se han encontrado registros completos, así que cuando murió el último sacerdote del antiguo Egipto, se llevó el secreto a su tumba. Muchos aspectos de la momificación permanecieron perdidos hasta que un egiptólogo, el Dr. Bob Breyer, pacientemente reunió las pistas que sobrevivieron. Estaba mirando pinturas de tumbas, escritos antiguos, tallas en los templos, cualquier cosa que pudiera mostrar los ingredientes utilizados para el embalsamamiento. El templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari describe una expedición egipcia al este de África. Los egipcios estaban tomando los ingredientes para la momificación de todas partes del mundo conocido. Las primeras momias fueron naturales, secadas mediante el entierro en las calientes arenas del desierto. Pero cuando los egipcios comenzaron a usar tumbas y pirámides, los cuerpos ya no estaban en contacto con la arena, así que tuvieron que preservar el cuerpo artificialmente y nació el arte de la momificación. Para secar el cuerpo, los embalsamadores lo cubrían durante 35 días con natrón, una mezcla natural de sal y bicarbonato de sosa. Los embalsamadores antiguos utilizaban 7 aceites sagrados, algunos extraídos de árboles poco comunes que transportaban a casa desde tierras distantes. El templo de Hatshepsut muestra montones de incienso y mirra que ellos traían. Estos eran ingredientes clave utilizados en la momificación. Con el tiempo, los egipcios notaron que la cera de las abejas, la resina del pino y la miel dorada eran particularmente útiles para preservar las momias. Estos antisépticos naturales fueron descritos por el historiador griego Heródoto en su libro. Los sacerdotes cortaban la piel con cuchillos de pedernal, retiraban los órganos internos como el hígado y dejaban en su sitio al corazón, el cual ellos creían era el asiento de la conciencia. Con cabeza de chacal, Anubis protegía a la momia. Su tienda permitía que las brisas del árido desierto secaran el cuerpo. Los sacerdotes adornaban a los muertos con oro y los perfumaban con incienso y mirra. Con la ceremonia de apertura de la boca, la momia respiraría y hablaría en la siguiente vida. Los sacerdotes cantaban poderosos hechizos mientras la momia era envuelta. Y con la declaración de inocencia, que indicaba que la persona no había pecado en este mundo, él y su momia renacerían en el siguiente. Mientras buscaba pistas sobre la momificación, me involucré en las vidas de los faraones. Si visitas sus tumbas y templos y traduces sus inscripciones,
no puedes evitar maravillarte ante ellos como personas. Estoy viendo a Ramsés como una persona, pero debemos recordar que Ramsés era visto por los egipcios como un dios, responsable del orden divino en el universo. ¿Qué clase de rey fue Ramsés? ¿Qué clase de hombre? Ramsés fue el faraón del Éxodo. Este podría ser el único rostro de la Biblia que alguna vez veremos. La primera vez que vi su momia, recuerdo que pensé en todas las cosas que Ramsés hizo. Ramsés condujo personalmente a sus tropas en grandes batallas. Hace 3000 años, él firmó el tratado de paz más antiguo que se conoce. Ramsés construyó más templos a todo lo largo del Nilo que cualquier otro faraón. Sin duda tomó 20 años esculpir a Abu Simbel en la montaña, pero Ramsés gobernó Egipto durante 67 años. Tuvo bastante tiempo para construir. A lo largo de 1609 kilómetros en todo Egipto, Ramsés construyó templos para complacer a los dioses y asegurar que prevaleciera el orden divino. Él tenía la intención de ser recordado, porque los antiguos egipcios creían que la memoria de un buen hombre vive para siempre. Pero los relatos de las buenas acciones de Ramsés estaban perdidos en la historia, porque nadie podía leer los textos egipcios antiguos, los jeroglíficos, en los muros de su templo. Y entonces, en el siglo XIX, los eruditos finalmente descifraron el código de los jeroglíficos. Una tablilla masivamente inscrita, la piedra de Rosetta, contenía la clave. Los edificios y los rollos de papiro cobraron vida. Solo unas cuantas personas podían leer jeroglíficos, y uno de los mejores traductores era el estadounidense Charles Wilbur. Con el desciframiento del código secreto nació una pasión por Egipto, la egiptomanía, y más que nunca, llegaron aventureros a las costas de Egipto para remover las arenas en búsqueda de tumbas ocultas. Pero cuando los aventureros entraron a las tumbas de los faraones, se vieron rodeados de misterio. Encontraron pinturas de los faraones, sus dioses y sus momias en todas partes. Anubis, dios de la momificación, los protegía después de la muerte. Comida y bebida pintadas alimentaban a las momias. El cielo de la noche mantenía la vigilancia sobre los faraones durmientes. El trabajo en las tumbas continuaba hasta que el faraón era sepultado, cuando los artesanos suspendían lo que estaban haciendo y se marchaban. Pero, aunque estas tumbas fueron hechas para reyes, no quedó el cuerpo de un solo faraón. ¿Dónde estaban las momias reales? Nadie lo sabía. Las tumbas habían sido robadas durante miles de años. En el antiguo Egipto, los trabajadores construían las tumbas en los buenos tiempos y las robaban en los malos. Después del gran reinado de Ramsés, habían transcurrido muchos años difíciles, así que las tumbas reales fueron robadas.
Pero en el siglo XIX, los turistas estaban dispuestos a pagar más por recuerdos antiguos de lo que pagarían por oro. Los ladrones expertos esperaban que las inusuales tormentas de lluvia en Egipto revelaran las tumbas ocultas. Cuando el agua desaparece rápidamente bajo la tierra, podría estar cayendo en una tumba que se encuentra debajo. Ahmed y Mohamed Rasoul eran expertos en esta peligrosa profesión. Y ahora habían hecho un descubrimiento que cambiaría la historia. Gente de todas clases, locales y extranjeros, ricos y pobres, estaban comerciando con objetos extraídos de las tumbas de las momias. Como otros especialistas en descifrar códigos, Charles Wilbur sabía que nunca se había encontrado la momia de un faraón, pero que algunos artefactos inusuales habían aparecido recientemente a la venta en Egipto. Estos objetos llevaban los nombres de reyes. Los Rasouls no podían leer los jeroglíficos en lo que habían encontrado, pero Wilbur sí podía hacerlo. Lo que le estaban mostrando había sido arrancado recientemente a una momia. Y la cartela, el óvalo que encierra el nombre, significaba que se trataba de las envolturas de un rey. Él pidió a los hermanos que lo llevaran a la tumba. La brillante Casanueva le indicó que los hermanos se habían hecho de algún dinero recientemente. Solo había dos formas de ganarse la vida aquí: la labranza o el robo de tumbas, y la riqueza repentina no provenía de la labranza. Era una hermosa tumba, pero no real. Wilbur pronto tenía que salir de Egipto, entonces presionó a los hermanos para que le dijeran la verdadera ubicación de la tumba. Ellos ya eran sospechosos, y el juicio de la policía sería duro si no cooperaban. Desesperado, les ofreció bakshish, un soborno, por la verdad. Wilbur fue a investigar personalmente en el Valle de los Reyes. En los primeros años de Egipto, los faraones construían sus tumbas en pirámides, pero el oro que había en estas era un imán para los ladrones que las saqueaban tan pronto como eran construidas. Así que los faraones mudaron sus tumbas a cientos de kilómetros al sur abajo del Nilo, a este valle escondido. Finalmente, esto también fue robado. Inscripciones en las entradas indicaron a Wilbur cuáles tumbas habían sido breves lugares de reposo para las momias reales. Pero el rastro se perdió.
¿Y por qué esas reliquias de diferentes reyes y reinas procedentes de varios siglos habían aparecido repentinamente en el mercado y al mismo tiempo? Todo lo que sabía con seguridad era que lo que había comprado en el mercado había envuelto la momia de un faraón durante 3000 años. Hasta ahora. Wilbur quería salvar la tumba de un faraón. Por última vez, él trató de persuadir a los hermanos para que le dijeran dónde estaba. Wilbur debía marcharse y la herencia de Egipto estaba en la balanza. Los hermanos lo habían dejado sin opciones. Emil Brugsch era el máximo oficial de antigüedades en Egipto en ese entonces y otro especialista en descifrar códigos. Esta era la tumba del faraón. Pero era diferente a cualquier tumba jamás vista antes. Docenas de momias, todas reales. El faraón Tutmosis I y su sucesor, Tutmosis II, esposo de Hatshepsut, la más grande reina que jamás haya gobernado, constructora de Deir el-Bahri y los obeliscos más impresionantes en Egipto. Su hijo, Tutmosis III, gran rey guerrero, constructor de un imperio y del templo de Amún. Ramsés III, cuyo legado se levanta en Karnak y más allá. Seti I, brillante general, quien mandó construir exquisitos templos en Abidos y Tebas. Y su tumba en el Valle de los Reyes. Y el padre de este hombre, Ramsés el Grande. Sus templos en Luxor y Karnak perduran.
Abu Simbel aún vigila la frontera sur de Egipto. Su nombre perdura. Estos fueron los hombres y las mujeres que construyeron Egipto. Al Cairo, inmediatamente. ¡Vamos! Y así fue como los faraones comenzaron su viaje desde la oscuridad hacia la luz, cumpliendo sus deseos de que sus nombres sean pronunciados para que así puedan perdurar. Cuatro décadas más tarde, Howard Carter encontraría la tumba casi perfecta del rey niño, Tutankamón. Pero el grupo más grande de momias reales en la historia, 40, incluyendo 12 faraones, había abandonado el Valle de los Reyes para siempre. Estas momias viajaron 643.7 kilómetros al norte hasta el Cairo, donde permanecen hoy en día.